No sé ni cómo se... Hola, ¿qué tal, amigos? El día de hoy en Alevaleo Presenta tenemos un episodio que va a tratar sobre pueblos fantasmas. Quédense con nosotros y averigüen cuáles son. Hasta luego. Bye. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast ¡Desierto! Bienvenidos a Alevalero Presenta, su podcast entre valeros y yoyos. Con Héctor Y Octavio. sin Misha. Ahorita no está Misha. Ok, amigos, el día de hoy les tenemos preparado un episodio sobre... Ya ven que la vez pasada hablamos sobre ciudades abandonadas. En esta ocasión vamos a hablar sobre pueblos fantasmas. Chan, chan, chan. ¡Qué bello! Ok, alguien tiene que estar loco aquí. Ok, bueno, pues entonces eso es lo que les preparamos. Esperemos que les guste. Y comenzamos. Bangar. Fue construida a finales del siglo XVI y ha permanecido 400 años abandonada. La leyenda cuenta que durante el reinado de Maharaja, Maharaja Bhagwant Ay, dale. La ciudad situada en Rajasthan, India, creció y se embelleció con suntuosos edificios reales, algo que el monarca había prometido no hacer bajo amenaza de la maldición de un gurú. Se piensa que el maleficio se hizo realidad cuando un tipo de desastre natural azotó la ciudad, pero lo cierto es que en 1720 fue conquistada y a partir de entonces empezó su declive hasta verse abandonada por completo. Bueno, pues podría ser de alguna manera la maldición. La maldición, la profecía. Sí, exactamente. Vista O sea, de esa al final forma, de ¿no? cuentas, Ajá. Se abandonó. derrumbó y se abandonó. Sí. Y se convirtió en una ciudad fantasma. Chan, chan, chan. Tenemos aquí, este es un clásico. Es la mítica ciudad de Pripyat. Y es una ciudad en Ucrania creada para los trabajadores de la central nuclear de Chernobyl. Sin embargo, el 26 de abril de 1986 todo cambió, porque lo que queda de la ciudad se ve como abandonado de un momento a otro, sin mirar atrás. Sí, fue así de... Después de la explosión del reactor de la central, 24 horas después fue evacuada la ciudad y ha permanecido intacta desde entonces. Si se visita es como hacer un viaje en el tiempo. Se pueden observar símbolos comunistas y muchos objetos personales de los antiguos habitantes. Y esto es muy interesante y realmente triste, porque a las personas en Pripyat les dijeron, sabes que agarra tus cosas, hubo una explosión, pero pues se van a ir un rato. Entonces las personas ¿Pero van a regresar? Sí, van a regresar. Las personas dijeron, no, pues me agarro unas garritas, los juguetes de los niños, los pañales y vámonos. Entonces dejaron todas las cosas ahí en su casa y ahí es donde siguen. Y no es como muchos creen que es una zona cero que no se puede visitar. ¿Sí has visto ese video del zombie de Chernobyl? No. De hecho es de un videojuego. Es de un videojuego que estaban promocionando ese videojuego y se ve como está huyendo, como en cámara así infrarrojo, huyendo una persona y llegan los zombies y lo empiezan a fregar. Y no es así. Sí puedes ir a Chernobyl, bueno, a Pripyat como tal, pero por un tiempo bastante limitado. No, y a cierta zona, o sea... Y a cierta zona, tampoco... Sí tiene una... Sí es como... la ciudad se ha vuelto como un país dentro de un país. ¿Por qué? Porque sí tienes que tener un permiso para visitar la ciudad. Sí. O sea, como dice Octavio, o sea, no tú cualquiera entras ya con el permiso, tienes X número de horas para estar, llevas ya sabes, para ver la radiación. Sí. Y en la zona, hay una zona que en especial no se puede entrar. Sin embargo, La fábrica. Sin embargo, hay personas que han entrado, obviamente, por investigación, por todo tipo de estudios, ¿no? Y los que no tienen nada que estudiar, pero les encanta no respetar las reglas y se meten, ¿no? Hay cantidad de historias y documentales y todos que van a ver en YouTube de personas que se han metido a la zona que no deben de meterse, ¿no? Pues cada quien es su rollo. Pero dentro de lo bueno, pues está el gran domo de hormigón armado que pues protege lo que es la pata de elefante, que es la fregadera radioactiva más peligrosa de la Tierra, que sigue activa. Exacto. Sí, ahora, claro. lo curioso y bueno, o sea, ¿cuál sería la diferencia entre ciudades abandonadas y pueblos fantasmas? Bueno, que los pueblos fantasmas generan una cantidad de leyendas, de mitos, de historias, y la gente pues empieza a generar miedo hacia ese tipo de zonas y demás. Muchos quieren ir a visitarla y muchos no quieren pararse para nada en ese lugar. Entonces, en el caso de Pripyat, hay
muchas Mitos. muchos mitos, Muchos o sea, mitos, muchas leyendas. obviamente Muchas sí hay películas. animales que todavía están, o sea, que hay en la zona porque la gente se fue y dejó a sus animales. Los animales obviamente murieron. No, y Los a que la estaban- fauna no le puedes decir, oye, está radiactivo, ¿no? No, La y mucha sigue. fauna siguió ahí y entonces tienes muchos, ¿cómo se llama esto? Cuando Mutaciones. mutaciones, o sea, Muchas encuentras mutaciones. muchas mutaciones, o sea, hay animalitos que desgraciadamente presentan malformaciones Pues, y demás feas. De la Guerra Fría, una de las documentaciones que se tiene es que en la década inmediatamente después de la explosión del reactor, pues obviamente hubo investigaciones para ver qué pasaba, y si bien no es como que una lagartija se convirtió en Godzilla, sí, no, eso no pasa. Tampoco vamos a llegar a eso. Sí, el índice de mortandad de animales es muy alto, hay muchas deformaciones en los árboles, muchos árboles generaron cáncer, fíjate que no sabía que los árboles les podía dar cáncer. Pues sí, las células, sí. a final de cuentas todos estamos hechos de células. Ajá. Y había mucha muerte de animales recién paridos, pero que sí tenían malformaciones como patas de más o gemelos siameses, así, ese tipo de cosas. Dos cabezas, o sea, cosas cabezas. raras. Y Obviamente eran animales que no sobrevivían la semana. no, obviamente murieron, se sí. mueren. Se mueren. Y bueno, o sea, también se dice, más allá del juego, eso que estabas comentando, hay quien se dedica a estar buscando imágenes que haya ¿cómo se llama? En ventanas y entonces rápidamente las suben a YouTube y dicen, miren, hay personas o hay fantasmas o quién vive todavía en Pripyat, ¿no? Entonces hay muchísimas mitos y leyendas que se están generando. Sí hay una familia que en un momento dado decidió seguir viviendo ahí, pero no vive propiamente, o sea, como que vive en las afueras, ¿no? De lo que es Pripyat, pero ahí está. O sea, han tenido problemas de salud y lo que ustedes quieran, pero decidieron quedarse. No viven de lo que cosechan, tampoco. Tienen que ir a otra ciudad, obviamente, por las cosas que necesitan, ¿no? Pero no quisieron dejar, o sea, son de los que no hubo poder humano, ¿no? Sí. Y como seguramente no los obligaron porque estaban en las afueras, ¿no? Y no nadie ha de ver, ¿cómo se llama? Como que... ¿Cómo se llama? Prestar tanta atención. Sí, o sea, son esas cosas que te pasas y nunca ves que allá había una choza, por decirlo así, no, una casita, y tú te seguiste y evacuaste todo, ¿no? Sí. Porque además para cuando evacuaron ya iba mucha gente enferma. Sí. Ya iba mucha gente enferma que murió. Entonces sí es curioso todo lo que se dice. Se dicen muchas cosas del lugar. Y la gente le sigue buscando tres pies, ¿no? O sea, en vez de decir, bueno, simplemente hubo una explosión, hubo una onda radioactiva enorme, espantosa, la gente se murió. Sí, una nube radioactiva como tal. Incluso he llegado a escuchar, sobre todo estas teorías conspiranoicas, que no fue una explosión como tal, sino que fue el choque de un ovni y que para contenerlo hicieron todo el domo el domo de concreto. ¿Cómo crees? No es cierto. Sí hay hay filmaciones que han pasado a ¿cómo se llama? Que han salido, ¿no? A lo largo de los años, debidamente documentadas y todo, de que son reales de lo que pasó, ¿no? De cómo estaba la zona y todo, o sea, ¿cuál ovni, no? Sí. Ojalá hubiera sido un ovni. Ojalá no. Pero pues no fue un ovni. No fue un ovni. ¿Qué creen? No fue un ovni. Ok, No. va. Belchite. Es un lugar en el que se vivió una de las batallas más duras y simbólicas de la Guerra Civil Española. Fue tomado por el bando franquista en 1937 y fue atacada por las tropas republicanas para desviar la atención del frente norte del país, lo que quedó en ese pueblo reducido, quedó el pueblo reducido a ruinas. Actualmente se le ha convertido en un lugar de peregrinación para investigadores paranormales. Chan, chan, chan. Es lo que les digo, por eso Por son las tantas diferencias. muertes, O sea, ¿no? ustedes no van a encontrar a gente en Palenque para una investigación paranormal. Eso no van a encontrar. Sí. Pero
No, encuentras de todo ahí. O sea, bueno, sí, pero me refiero que no es para eso a lo que va realmente la gente a París. La mayor parte de la gente va a conocer las ruinas. Turista, por eso sí. serían las diferencias, ¿no? Entre ciudades fantasmas y ciudades abandonadas. Sí. Aquí en este caso, en esta ciudad, pues va la gente para hacer todas esas investigaciones para ver si escuchan voces, ven fantasmas, se les aparece a alguien y les dice algo, captan algún tipo de sonido extraño. De cacofonía. Ah, exactamente. Sí. Entonces, es curioso, ¿no? Las personas tratando de encontrar. Es Algo, como también, si bien no son ciudades, pero están dentro de estas míticas construcciones o casas o cabañas, dile como quieras, porque hay de todo tipo, abandonadas o embrujadas. En la Ciudad de México, por lo menos que Hay conozca, muchas. pero las más famosas son como 4 o 5, ¿no? Sí. Que sí, que pues sí son, supuestamente, pues sí están abandonadas o cerradas por el gobierno, y la gente las sigue metiéndose, sigue yendo y siguen diciendo, aumentando la leyenda, exactamente, que se mueren personas, que alguien se metió a pasar la noche y no salió, desapareció, que hay monstruos, que hay rituales, que hay una cantidad de cosas que no sé, pero es de lo que creo que más que hacerle daño enriquece la mitología de la ciudad como tal. Ah, claro, sí, no hace daño, pero también enajenas a las personas, ¿no? Porque yo recuerdo de una famosa que había en ese entonces, cuando yo era estudiante, no sé, como de secundaria, algo así. Todo el mundo quería ir a una casa en especial que se encontraba en ay, ¿cómo se llama ese lugar? Ay, se me fue. No es la... en las lomas de Chapultepec. Yo iba a decir Había yo iba a decir la Posada del Sol. Ah, no, sí, esa también es famosísima. Sí. Había una casa en las lomas de Chapultepec que decían que había que ir, ¿no? Todo el mundo decía, ay, hay que ir. Nunca fui, ¿verdad? Nunca se dieron las cosas, porque además yo era la intrépida. De mis amistades yo era la intrépida, pero nadie me hacía segunda. Entonces, pues, nunca fuimos a ningún lado. Y pero se decía mucho, ¿no? Y la gente se moría por ir. Así, literalmente literal. se moría por ir. Chan, chan. Pues no sé, pero a lo mejor sí. Sí. Okay. ¿Quién le toca? Oye. Ok. Bueno. No iba yo, pero vas tú. Bueno, paréntesis, conocí a una persona con este nombre y me hizo el día. Fue en Villa Hidalgo. Herculano. Qué chistoso. Ok. Mi vida se pusieron Herculano. Sí, yo era un viejillo. Era un señor de 90 y tantos años. Bueno, pero le tocó otra vida, ¿no? Sí. Era cuando eran nombres comunes como Tiburcio, Macías. Y la gente los respetaba. Actualmente le pones a un niño Herculano y pobre niño. Sí, es pedirle que le hagan bullying. Sí, o sea, no lo hagan. Por mucho que así se llamara el abuelito que peleó en la revolución, no lo hagan. Sí, no. Bueno, esta ciudad italiana desapareció hace 2000 años. Porque esos 200,000 no había ni monos. Con la erupción del Vesubio. Una mañana de agosto del año 79 después de Cristo, los habitantes de esta población veneciana de Nápoles quedaron calcinados bajo la lluvia de ceniza. Más que bajo la lluvia de ceniza fue por los flujos piroclásticos del volcán. Y pues la roca ardiente que cayó sobre la ciudad. Visitar Herculano 20 siglos después permite imaginar cómo era la vida entre sus calles, y es que no es como imaginarlo, es verlo, porque quedó obviamente pues la toba volcánica, que se generó después del flujo piroclástico del Vesubio, enterró completamente la ciudad, lo que hizo que se preservara de una manera impresionante. Tenemos los frescos, tenemos hasta comida, tenemos los calcos, que son las famosas figuras de las personas en la posición en la que murieron, que es impresionante. Y de hecho, justamente de estos calcos surgen muchísimas leyendas, y sobre todo de la interpretación de decir qué estaban haciendo las personas en los últimos momentos de su vida. Ay, qué triste. Tenemos desde escenas tan desgarradoras como madres agarrando a sus hijos, o incluso personas agarrando a perros, abrazando a perros, como un cuate que se aventó su última chaqueta. ¿En serio? No recuerdo si fue en Pompeya o en Herculano, pero sí hay una persona que dijo si nos va a llevar, que nos lleve en limusina. No sé. Salud. Y está bastante impresionante, y sobre todo por las nuevas técnicas de la arqueología porque
estos calcos se generan porque cuando cae la ceniza, obviamente entierra a todas las personas y pues el cadáver se descompone, pero queda el hueco. Uh-huh. Exactamente en la forma de cómo murió la persona. Entonces lo que empezaron a hacer, y esto fue de las primeras trabajos totalmente arqueológicos que se hicieron en Europa, por ahí de la segunda década de 1850 por ahí. Se hace el hoyo, vertían lo que era, a veces vertían cemento o vertían yeso, y ya pues hacían la excavación y pues ya se descubría cómo estaba la persona. Ahora se hace pero con resina. ¿Por qué? Porque si bien se destruía el cadáver, pero ahí siguen los huesos, siguen varios objetos, incluso joyas, que dan mucha información de cómo, no solo de cómo murieron, sino de cómo era la vida de estas personas. Sí, es muy interesante, o sea, sí. Finalmente permite saber muchas cosas, ¿no? Sí. Que a lo mejor de otra forma no se hubiera sabido. De hecho, el descubrimiento de estas dos ciudades fue un paradigma, sobre todo para la arqueología y para la idea que tenían los europeos sobre los romanos. Porque decían, no es que Roma, la gran civilización y que la fregada, estamos hablando del 1800, eran unas personas súper puritanas. Se empezó, fue creo que un príncipe, un conde quien empezó a hacer las excavaciones, tendría que checarlo. Pero que él empezó a hacer las excavaciones, hizo un hoyo y lo primero que saca es una estatua de Pan con un que Pan, uno de los semidioses de la mitología romana, con un miembro del tamaño de y dice, sabes que esto para abajo. y es muy importante porque en Herculano y en Pompeya se han encontrado las zonas donde estaban los prostíbulos, y cómo se llegaban a ellos. Se ponían unas lajas con formas de pene o de mujeres enseñándolas. Viendo a la dirección para donde estaba el prostíbulo. O sea, ibas caminando, miras para abajo y se vas para allá. Okay. Y vámonos. Ok, qué interesante el asunto, Está bueno. Ahorita me vino a la mente, tú has escuchado y has leído, me supongo yo, sobre San Juanico. ¿No sabes de San Juanico? San Juanico no me suena. ¿Tú sabes de San Juanico? Sí, la explosión de la gasolinería. De la gasera. En San Juanico. A escasos 7 kilómetros de la Ciudad de México. Uh-huh. Y del norte de la Ciudad de México, por donde tienen, o sea, digamos, por nosotros vivíamos. Ajá. Uh-huh. Como a 7 kilómetros y explotó. Todo el mundo veías el fuego de las colonias. Se oyó, en la Ciudad de México se oyó la explosión, no hasta el sur, estuvo pero fuerte. Sí bastante. Pero lo que sí es que se iluminó el cielo de naranja. Uh-huh. Pues sí, fue impresionante. Pero a lo que yo voy es que, como sucedió en Pompeya y en el Vesubio, en este lugar, ¿cómo se llama? En Herculano, encontraban a las personas en la posición en la que estaban antes de calcinados. Sí. Ay, no. Fue pues lo que pasó tan impresionante. Uh-huh. Habría que hacer un episodio para contar qué fue lo que pasó. Porque sí fue muy vamos, nosotros no vimos Pompeya, no vimos, no estuvimos ahí ni nada. Uh-huh. Y yo tampoco estuve en San Juanico. Pero a lo que me refiero es que fue más acá, ¿no? Más uh-huh. cerca, más cercano. Verlo en una foto en el periódico. Uh-huh. Cómo estaban las personas, ¿no? Cómo se destruye la ciudad, sí. Uh-huh. ¿Cómo terminan las... Diablos, ¿qué pasó ahí, no? Uh-huh. Y eso es cuando son cataclismos tan repentinos que no te da chance de nada. Uh-huh. Sí, porque en el caso aquí en México tenemos nuestra Pompeya como tal, que no es muy similar como tal, que es Cuicuilco, que está en el sur de la Ciudad de México. También Cuicuilco fue totalmente destruida por una erupción volcánica, en este caso del volcán Xitle, que está a unos 13 o 14 kilómetros de donde estaba la ciudad. Solo que aquí no fue como Pompeya, que hace erupción el volcán y vámonos, te cubre toda la ciudad y las personas son sepultadas. No, acá fue una erupción pero con lava. Y la lava, por muy caliente que sea, se tarda bastante en llegar. O sea, tuvieron días las personas para irse. Y sí, de hecho se vieron. No tenemos evidencia de personas muertas o calcinadas por la erupción del volcán como tal. Pero lo que sí tenemos es que les dio chance para hacer cosas
como que el gran basamento circular de Cuicuilco lo recubrieron con tiestos cerámicos con tepalcates rotos para protegerlo. O sea, ahí se ven las prioridades. Sí. Habría que salvarlo. ¿Sí? Habría que salvarlo. O sea, porque había tiempo. Y es curioso. O sea, había tiempo para poder hacerlo, no había era que tiempo. no pudieran. Y lo curioso es que regresaron y volvieron a construir donde ya se había solidificado la lava, y ahí empieza a ver esta imagen, empieza a predominar, aparece por primera vez y predomina la imagen del dios del fuego. Qué curioso. Pues sí. Es bastante curioso, sí. Ok, Corbera de Ebro. Una de las batallas más sangrientas de la Guerra Civil Española, la de Ebro, pasó por encima de esta localidad terraconense, ¿será? Sí, terraconense. Y la dejó tal y como se puede observar actualmente. O sea... Fregada. Y fantasma, ¿no? Como un pueblo fantasma. Sí. O sea, es que ese es el problema de las guerras, ¿no? Pasan, no se sitúan fuera de las ciudades. No respetan nada. Y entonces ciudades que a lo mejor eran hermosas se acaban. Y quedan como auténticos pueblos fantasmas, ¿no? Es trágico. Es trágico, porque aquí era una guerra civil. Pues sí. Pero como aquí la revolución, o sea, que también acabó con muchas cosas. Con muchos poblados también quedaron abandonados. Pero sí, o sea, lo que es el fascismo, que sí, ahí sí se puede hablar de fascismo y no las fregaderas que cualquier cosa que no les gusta dice es fascista. Sí, todo lo que vaya en contra de. Ahí sí era fascista, fascismo del bueno. El bueno, del recalcitrante. Fascismo del bueno. El de antes. Humberstone y Santa Laura. Bien podría ser un pueblo del oeste americano, pero las ruinas del pueblo minero emergen entre las llanuras del desierto chileno de Atacama. La extracción del salitre proporcionó una época dorada, la cual en 1950... 150 años después. 150 años después, y después de haber sido abandonada, en 1960 puede visitarse de día y de noche. O sea, es una ciudad, un pueblo fantasma que ahora puedes visitar a cualquier hora. Pero sí. Pues si van de noche para ver qué ven. Ahí nadie lo resguarda, ¿no? O sea, como no hay ningún peligro como tal. Nada más sería, ¿cómo se llama? Cazadores de fantasmas, ¿no? De fantasmas, ¿no? Buscando cosas paranormales. Sí, porque ¿qué vas en la noche a un pueblo? Sí, exacto. Solamente a eso. Ok. Craco. Durante la Edad Media, este pueblo fue una localidad próspera que llegó a tener alrededor de 2.500 habitantes, una universidad, 4 palacios nobiliarios y una torre, cuyo perfil sigue siendo una de sus señas de identidad. Se ubica en la cima de un promontorio del Valle de Cabone. Fue abandonada en 1922 y desde entonces tiene una aura de misterio que la caracteriza. Se ha convertido en escenario de películas como La Pasión de Cristo y del 007. Órale. Bueno, pero ha servido para algo. Sí. O sea, se vuelve un pueblo fantasma, ¿no? Pero también por esto, porque ya ves que incluso de esta película de La Pasión de Cristo surgieron cantidad de leyendas. Y de cosas feas. De cosas feas, sí. De cosas feas muy desagradables. Y bueno, la zona en donde se filmó, que fue ahí, ¿no? Sí se ve una zona vieja, misteriosa, o sea, rara. Rara. Ok. ¿Pues yo? Sí. No, bueno, a mí me tocó la más fácil. Oradour-sur-Glane. No tengo la menor idea cómo se pronuncia. Después del desembarco de Normandía en junio de 1944 y con la Segunda Guerra Mundial próxima a su fin, una división blindada de las Waffen-SS se detuvo en este lugar de regreso a Alemania. Antes, por eso no lo podía pronunciar. Como tenían órdenes de tomar represalias contra los civiles, la masacre terminó con toda la población, incluyendo a los niños, tras lo cual se procedió a reducir la ciudad a cenizas. Actualmente sus ruinas son un siniestro recuerdo, la peor cara de una de las grandes guerras del siglo XX. ¿Cómo es posible que puedan matar niños? Bueno, no es como que fuera nuevo para ellos. No, pues ya lo sé. Ya estaban un poquito acostumbrados, sí. Sí, o sea. Pero se me hace tan
Terrible. Sí, no. Sigo sin poder digerir eso. Me cuesta trabajo que maten civiles. Ujú. Pero que tengan el corazón para matar a un niño. Pues es que ya no tienen corazón. Nunca te voy a regalar un libro de las ofrendas a Tlaloc. No me lo regales, soy muy sensible. Voy a pasármela llorando. Pero sí, a mí, bueno, viéndolo desde una manera de estrategia bélica, se me hace un sinsentido. A menos que me digan que la ciudad era un centro estratégico, un centro de... No. O sea, realmente no le veo el sentido de gastar recursos en destruir, en masacrar primero una población entera, en destruir una ciudad, para que al último, pues, ¿qué pasó con las personas que atacaron? ¿A dónde se fueron? Pero, o sea, tenían órdenes de tomar represalias contra los civiles. Sí, sí. Era simplemente, o sea, ya perdimos. Era nada más el desquite. Maten y sí, saquen todo lo que traen matando a todos los civiles que encuentren. Sí, el desquite, sí. Sí. Y bueno, obviamente un lugar así, claro que se convierte en un lugar donde la gente quiere ir a ver qué ve, ¿no? Porque hay mucho dolor, hay mucha muerte. O sea, haber muerte tan fea. Tan trágica. Es como cuando de estas personas que van a los que eran los campos de concentración. Ya ves que muchas personas dicen que por lo mismo del sufrimiento se quedan pues como que energías y demás Sí, cosas. los ecos y todo eso. Pero fíjate que a mí sí me llama la atención. Si fuera Alemania sí me gustaría ver los campos de concentración. Y no por, ¿cómo se llama? Por morbo. No por morbo, sino no sabría explicártelo. Es como no se te olvide que hubo quien fue capaz de hacer algo tan terrible como lo que estás viendo aquí. Pues de hecho los alemanes, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, los obligaron a la población a ir a ver los campos de concentración, porque muchas de las personas no tenían ni idea. Incluso cuando llegan los aliados y ven los campos de concentración, dicen, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? O sea, no es algo que llegan los aliados y decían, es que vamos a liberar a los judíos. No tenían ni idea. No todos estaban enterados. No todos estaban y enterados. te explican, o sea, te van explicando. Es que también vi un documental sobre los Sobre los campos de concentración y te explican todo, ¿no? Aquí tal cosa se hacía y demás. Y tienen, obviamente, un museo y donde conservan cosas. O sea, cosas de aquella época, o sea, ropa, cosa más, peinetas, no sé, cosas personales, ¿no? Con las que llegaron todos estos personas y otras muy desagradables, ¿no? Sí, sí. Muy, muy desagradables. Pero es algo que no se nos puede olvidar. Sí, yo creo que es algo, pasó. Sí, es algo que no tenemos que olvidar, porque en la medida de que recordemos que el ser humano es capaz de eso, es en la medida en que vamos a evitar que suban al poder nuevos Hitlers. Exactamente. Exactamente. Yo pienso también eso. Sí, sí. Okay, sí. San Elmo es uno de los pueblos fantasmas mejor conservados de Estados Unidos, situado en el centro de Colorado. Otra vez encontramos que la minería hizo un hueco en esta localidad en el mapa. Fue fundada en 1880, aumentó exponencialmente y se abrieron hoteles, escuelas, tiendas e incluso había un periódico local. Pero cuando el ferrocarril dejó de llegar a Saint Elmo, a causa de las decadencias de la minería, los habitantes abandonaron el pueblo y lo dejaron desierto en 1952. Otro de los casos de lugares que crecen exponencialmente y luego sí, se acaban cuando eso ya no, por ejemplo, en ese caso la minería ya no, pues ya todo no se va, ¿no? ajá, Y ahí se rentable. queda todo abandonado. Ya estuvimos hablando un poco de ellos en el capítulo pasado, así que véanlo. Exacto. Ok, el que sigue. Pyrmiden es una ciudad fantasma situada en el Ártico. Se encuentra asilada por las altas paredes de un fiordo. No, es aislado. Aislada por las altas paredes de un fiordo. No voy a leer esto, no lo If Jordan. Jordan. Eso mero. Jordan. Al principio fue un asentamiento sueco, pero a partir de los años 30 la Unión Soviética empezó a explotarlo como mina de carbón. Después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en una ciudad soviética modélica, próspera y de nivel de vida bueno. Al caer la URSS, sus calles se vaciaron y ahora la visión del interior de sus edificios en donde permanecen la mayoría de sus muebles, es un testimonio de la decadencia de un mundo ideal. Qué triste.
Pero también sería ver ideal hasta qué punto. Ah, bueno, sí, ¿no? Porque ya sabes que ideal también... como lo pensaban ellos, Sí, ¿no? sí. Quizás. Sí, Pero... el ideal de ellos. Los ideales soviéticos. Que también... Exacto. Ay, O sea, llegas a ser, exacto, para ellos, ¿no? Llegas a ser una ciudad modelo, Ujú. que da todo lo que... Que prometieron. Ajá. Todo lo que prometieron. Y sin embargo, Se murió. Sí, sí, o sí. sea, así se va, ¿no? Así como llegó y se creó. Creo que eso todo te dice, desaparece. creo que eso te habla de que ese sueño de esa ideología, pues no era más que eso, un sueño fugaz, que Sí. cuando se acaba el control del régimen, se viene Se para va. abajo. Se viene para abajo, ¿no? Sí, sí, que no hay O mucho sea, que no lo sostenga. pudo sostenerse cuando la URSS dejó de ser la URSS. Ujú. Vamos a borrar. Ok, pues ahora vamos con los pueblos fantasmas en México. Chan, chan, chan. Ok, empecemos con Real de 14 y San José de Coronados. Actualmente, además de ser un pueblo fantasma, también es un pueblo mágico. Se encuentra a 2 horas de la ciudad de San Luis Potosí. Su pasado minero es evidente. Para entrar al pueblo pasas por el túnel Ogarrio, que tiene 2 kilómetros y que fue construido con mazo y cincel a finales del siglo XIX. Cuando sales del túnel parece que viajaste en el tiempo, porque Real de 14 no ha cambiado desde que estuvo en auge con la explotación de las minas de plata en el siglo XIX. Cuando toparon con un manto acuífero, la mina principal dejó de explotarse y las cercanas no rindieron lo esperado, así que la población comenzó a abandonarlo. Sin embargo, con el paso de los años, fue ganando fama como destino turístico y hoy es muy visitado. Pero si quieres realmente sentir un pueblo fantasma, hay que ir a San José de Coronados, el cual también se quedó sin habitantes al cerrar las minas. Y está cerquitita. Está ahí luego. O sea, luego. Entonces, sí es un lugar muy curioso. O sea, no sé si han ido. No, nunca he ido. He visto videos e imágenes, pero no he tenido la oportunidad. Sí es un lugar Ok. curioso y sí es como si viajaras en el tiempo. Qué chistoso. Sí, es una cosa muy, muy chistosa. Ujú. Y bueno, sí, yo me imagino que ahí si quieres vas a oír muchas cosas, no necesariamente porque sean creadas por espíritus, No, y pero también sí. cantidad de leyendas que debería haber. Sí, seguramente. Sí, ¿tú sabes de cuántas cosas? Ese es muy, muy coqueto el Muy lugar, coqueto. Ujú. Qué padre. Ojuelo. Fue fundada por el jesuita Servando de Ojuelos. Los españoles en 1598 descubrieron una gran mina de plata, a la que bautizaron como Santa Rita, de donde sacaron oro, plata, magnesio y zinc. Manganeso, perdón. Fue un lugar muy próspero que contribuyó al desarrollo de Durango y Coahuila. Una situación provocada por una terrible tormenta a mediados del siglo XX terminó con la actividad minera. Sin embargo, Sin trabajo. perdón. La mayor parte de la población empezó a abandonar el pueblo. Uno de sus atractivos es un puente construido en 1892 y remodelado en 1992, el cual es atravesado a pie. Se encuentra a 95 metros de altura y mide 318 metros de largo. A sus alrededores se pueden observar los impresionantes paisajes de Mapimi y de la zona del silencio. Ese lugar yo ya también lo vi. Ujú. Y es impresionante. O sea, no en vivo ya a todo color, sino Pero, también ajá, en imágenes. Ajá. Sí, sí. En un documental en donde están las personas. No, el puente te da mello. Sí, Sí, te da Imagino. mucho mello. No, el puente sí está para verdaderos Intrépidos. intrépidos. Ajá. Sí, porque ya no. No. lejitos. ¿Qué cosa? ¿Qué ¿Cuál es la necesidad? necesidad, O sea, que verdad? no. Y sí, y está ad hoc para pues muchas cosas así misteriosas y lúgubres y todo. Sí, Ujú. sí está ad hoc. O sea, sí sería un lugar digno para fantasmas. Bueno, ahora sí que Mineral de Pozos. Se trata de otro pueblo minero en el estado de Guanajuato. A finales de los siglos XVIII y principios del siglo XIX vivió su época de mayor prosperidad y llegó a ser considerado la comunidad minera más importante del estado. Se extraía cobre, plata, oro, bronce, mercurio y aluminio.
Hay diferentes versiones del por qué se convirtió en un pueblo fantasma. A principios del siglo XVI se dio el primer abandono de mineral y debido a que las tribus de chichimecas no les daban tregua. Pues sí, o sea, en ese tiempo, y sobre todo por la zona de Guanajuato, que si no mal recuerdo eran los guamares o guachichiles, estaban canijos estos brothers. Uh-huh. Alrededor de la época de independencia, el pueblo recuperó la prosperidad por la actividad de las minas. La leyenda dice que durante la Guerra Cristera, el sacerdote del pueblo murió asesinado, y entonces el pueblo quedó maldito. También se dice que las tensiones provocadas por la revolución y una fuerte inundación terminaron con el pueblo. En 1982, el gobierno inició un programa para su recuperación y hoy es parte del programa de Pueblos Mágicos. Se pueden visitar las minas de la zona y también conocer otras leyendas. Qué curioso, ¿no? Todo esto de los pueblos mágicos ha sido algo bueno. Sí. Porque les ha dado un levantón a ciertos lugares, ¿no? Sí. Por un lado, pero por otro lado hay muchas leyendas alrededor de lugares que han vivido cosas feas y que la mayor parte de las personas se han ido, ¿no? En algunos, uh-huh, como hemos visto, quedan uh-huh, pocas. Y de ahí todo lo que surge, ¿no? Surge, sí, es que vamos con lo mismo, de que las guerras pues son un incentivo muy importante para alargarse de un lugar. Sí. Claro. Sin duda. Sí, tenemos aquí en Aguascalientes tenemos el ejemplo de Calvillo, que fue un pueblo que durante la Guerra Cristera sí estuvo muy golpeado por la guerra. Muchos viejitos dicen que no había días. Había días que amanecían 20, 30 personas colgadas de los árboles. Tanto federales como cristeros. ¿En serio? Sí. Sí, o sea, que estaba... Ay, ¿tú sabes todo lo que va a pasar ahí hoy? ¿Qué me echo? Realmente en esas leyendas. Por eso te digo. Y fue de las zonas más o menos, si bien muy golpeada, que estuvo más tranquila la guerra. Ahora en lugares donde la revolución o la guerra cristera estuvo, pero canija. Uh-huh, dices, uy, la cantidad de cosas que deben de contarse. O que deben surgir de... Uh-huh. Ok, bueno, ahora estamos en Cerro de San Pedro. Se dice que fue el precursor de la capital del estado de la ciudad de San Luis Potosí. De hecho, la palabra Potosí está inspirada en las minas bolivianas del mismo nombre, tan ricas como las de esta zona. El pueblo fue próspero desde la colonia hasta 1948, cuando una larga huelga provocó el cierre de la mina. La empresa que la administraba, antes de abandonarla, dinamitó los tiros y cañones, dejándolo inservible. No es mío, no es de nadie. Exacto. Lo que provocó el abandono de la población. Actualmente solo unas cuantas personas habitan el pueblo y viven principalmente del turismo que genera, pues sí. Uh-huh. Existe una leyenda que dice que se te puede aparecer un niño que te ofrece 3 naranjas de oro a cambio de que lo acompañes a jugar a la mina. No, gracias. Yo le diría, sí, mijo, dámelas. Mira, yo déjalas, guardo aquí y tú adelántate, carnal. No, adelántate, ahorita te alcanzo. Ahorita te alcanzo, hijo. No creo que funcione. Qué miedo. Imagínate que si se te apareciera. No, qué miedo, no, ni digas. ¿Tú qué eres, vato? No, yo salgo corriendo. ¿Verdad? Sí, no. No, él sí sale corriendo. Sí, no. Sí. Bueno. Ok, tú. San Juan Parangaricutirímicuaro. No, pues que... Pero es que aquí, y lo busqué, o sea, ahí lo tienen nada más así. San Juan, ajá. Parangaricutiro. No como, ajá. Ah, sí, porque creo que el volcán sí se llama... Ahorita vas a ver cómo está, ¿no? Vas a ver cómo vas a ver. Parangaricutiro. Dionisio Pulido en 1943 estaba trabajando en su maizal cuando sintió temblar la tierra y vio que se abría una grieta de la que salían gases y ceniza. El campesino avisó a las autoridades y afortunadamente el pueblo fue evacuado a tiempo, pero no se pudo salvar. El volcán que nacía era el Paricutín. El Paricutín se levantó 30 metros durante las primeras 24 horas. Al tercer día ya eran 60 y para el mes 148 metros. También ya había cubierto un radio de 10 kilómetros y sepultado 2 pueblos. Con su lava. El Paricutín, del que no quedó nada, y San Parangaricutiro, San Juan Parangaricutiro, del que solo quedaba parte de la iglesia, que es hoy un atractivo turístico de la zona. Está precioso, ves toda la toba volcánica. Ajá. Y ves que sobreviven, creo que las torres y el atrio de la iglesia.
Órale. O sea, de todo, de todo lo que se... Exactamente. Prácticamente pasó... Bueno, no fue como el Xitle porque aquí fue el nacimiento de un nuevo volcán. Sí. Para que vean que, que vivimos en una tierra viva todavía. Pero sí está impresionante. Imagínate ahí sí tener que correr porque... No, ahí sí no la cuentas. Literal se está abriendo la tierra. Sí. Ay, no, qué mello. Y bueno, quedó como un pueblo fantasma. Sí, pues no hay forma de vivir ahí ya. Bueno, luego seguimos con Misnebalam. Desde el 2005 está abandonada. La principal razón es que no hay agua ni otros servicios en la zona. Su esplendor se vivió durante el auge henequenero en los años 20 del siglo XX. El camino principal conduce a lo que fue una gran hacienda dedicada a esa actividad y que era el corazón del pueblo. El dueño de la hacienda, don Fidencio Márquez, en 1921, sufrió un atentado y ya no regresó, dejando la hacienda a su suerte. Sumado al declive del mercado de Nequén, provocó que la gente emigrara para el 2005 su población se contabilizaba en 0. Se dice que en este pueblo habita un fantasma de un niño llamado Juliancito, quien se dice que se quitó la vida colgándose de un árbol a los 9 años. ¿Qué pasó, mi chavo? Por si tú crees que nada más aquí. Sí. Ya hay otros pueblos en los que se hacía. En ese lugar hay un altar para que le dejes dulces o juguetes y que no te haga travesuras. También se dice que ronda el espectro de un monje en los alrededores de la iglesia, junto a la entrada de la hacienda. Se dice que viste una túnica negra y que se sube al techo de la iglesia. Oh, qué mello. Chis. Me imagino la cantidad de investigadores paranormales que se han de ir a ese pueblo. No, bueno, o sea, ha de ser como que vamos, algo tenemos que encontrar, no sé. Se van en peregrinación los cuates. Hay una tumba muy famosa de un niño que se dice que murió y que en las noches se hacía mucho ruido. Entonces lo que hicieron es que sacaron el ataúd de donde estaba y lo pusieron encima porque el niño le daba miedo estar dentro de la tierra, digamos. Ajá. Pero con eso no acabaron las apariciones, se sigue apareciendo el niño, pero ya no se oyen los ruidos, sino ahora son más bien las apariciones del niño. Y entonces le llevan juguetes y cosas así. No, yo a mí eso mismo. Sí, no, gracias. Ahí sí tengo... Sí me da Sí somos precavidos. Sí. Porque es lo mismo, ¿no? O sea, hay cantidad de pueblos abandonados y obviamente todos esos lugares, o sea, más allá de que pase o no pase nada, el hecho de que tú vayas, porque todo el mundo va en la noche, nadie va en el día. Sí, no, si vas en la noche te va a dar miedo y vas a oír lo que no existe y vas a creer que viste un fantasma porque se va a mover algo en un matorral y tú dices, ¡ay! Ahí está. Sí. Y entonces todo el mundo se contagia del momento pánico, que está, del miedo, pánico, de lo que la persona está diciendo y todos lo vieron, ¿no? Sí. Y regresan y cuentan que en ese lugar vieron a tal. Y luego de boca en boca, de teléfono descompuesto, dice, no, y es que vimos que un fantasma se movió entre los matorrales. Luego un fantasma se movió entre los matorrales, pero nos persiguió, ¿no? Y luego es que era un monje, y luego te llevaba tu túnica negra, ¿no? Y luego, no, es que apareció en la iglesia, ¿no? Que en el techo y que la fregada. Y van sumando. Eso no quiere decir que no pasen cosas. Sí pasan cosas. Y a todos nos han pasado cosas. Bueno, a la mayoría nos han pasado cosas extrañas. Pero tampoco puedes desbocar tanto, ¿no? O sea, dejar que tu imaginación vuele tanto. Y no ponerle un alto. O sea, sí tratar de ser lo más escéptico que se pueda. O sea, y que lo que realmente te suceda y que tú denomines extraño sí sea algo que no tenga cómo explicarse. Aunque también hay otros peligros mucho más reales, por así decirlo, porque pues son, por ejemplo, en este tipo de pueblos muchos son abandonados donde no va nadie durante los días y pues puede generar fauna nociva. Puede haber animales que te pueden ser peligrosos para nosotros, incluso jaurías de perros callejeros o perros salvajes que a la menor provocación pues sí son capaces de matarte. Sí, es cierto. Pero es que yo creo que, muchas personas ya ni siquiera pensaría que puede haber jaurías de perros, ¿no? Jaurías salvajes. Hay personas que no lo creen. Que no lo creen, que
De estas personas que dicen, es que tengo mi perrito y es que mi perrito no me hace nada. Pues sí, pero una cosa es un perro doméstico de casa, chihuahua, que no te va a hacer nada, a unos perros que son totalmente salvajes, que de hecho viven de su casa. Y pues que para ellos eres una presa. No tanto una presa, pero un extraño. O una amenaza. O una amenaza, vamos. Así que pues también hay que tener cuidado con ese tipo de detalles. La mayoría de estos pueblos fantasma, que sobre todo que de México que vimos, ya son parte de los pueblos mágicos. Obviamente tienen mucho turismo, y es más fácil que pues sobre todo los turistas sepan qué zonas sí, qué zonas no, los guías, perdón, qué zonas sí, qué zonas no, y cuáles son los peligros que pueda haber en la zona. Pues sí, el primer peligro es que creas todo lo que te dicen. O sea, tienes que tener así, es lo que te decía, ¿no? Ser un poco escéptico y reservarte el creer todo lo que te digan. El segundo es andar solo por el lugar. Sí. No, o sea, por ningún lugar al que vayas a conocer de este tipo hay que andar solo. Siempre hay que andar, por lo menos, con otra persona. Sí, o sea, simplemente te pierdes y... Sí, y de preferencia deben de ser grupos, ¿no? O sea, no andar dos personas por lo mismo. O sea, siempre andar en parejas dentro de un grupo si quieres, pero de preferencia que sean grupos. Que estén en un grupo, sí. Porque no sabes realmente lo que te vas a topar. O sea, sí es bonito visitar estos lugares. Es ¿cómo se llama? Emocionante. Sí, es emocionante. Pero sí tener precauciones, ¿no? Ir en un grupo, o sea, ¿cómo se llama? Soliviantan a toda la familia y dicen, vamos todos allá. Y bueno, va un grupo de personas y lo que no se le ocurre a uno se le ocurre al otro, pero obviamente serán más previsores que si va una sola persona o si van dos, ¿no? Sí. Luego van dos y de noche, ¿no? Y uno es hombre y el otro es mujer y ya desde ahí estamos mal, ¿no? Sí, no, o sea, sí habría que cuidar. Porque no solamente es la fauna. O sea, ¿qué me dices de delincuentes, no? Sí, también. Sí. De gente que sabe que muchas personas van a hacer ese tipo de cosas y que se les ocurra, ¿no? Hacer mil cosas. Sí, que simplemente se esconden en las estructuras, o incluso personas que viven ahí dentro. No pobladores como tal, pero sino personas que se dedican a la delincuencia. Bueno, sí. Sí, también. Los malosos. Hay malosos que bueno, ¿eh? Sí. Que sí hay que tenerles miedo, que si no debes de ir a esos lugares. O sea, de preferencia, si quieren conocer, vayan de día. Y si quieren ver fantasmas, no tienen que salir de casa. Sí, pueden ver fantasmas. O sea, si van a tener la suerte o la no suerte, van a ver que hasta en su propia casa lo van a ver. ¿No? O sea, así de sencillo. Sí, yo también creo que sí es. No sé si, o sea, son bonitos. O sea, yo me iría más a visitar, como dices tú, los pueblos mágicos, que ya tienen otro manejo, ¿no? Se han vuelto lugares turísticos. O sea, sí, pues vete a ese lugar, visítalo, tráete tus recuerditos de que fuiste, que te cuenten todas las leyendas que hay en el lugar y ya te regresas a tu casa sano y salvo. Sí. Pero no ir a lugares que no son pueblos mágicos, no se han sido nombrados así, solamente son pueblos abandonados, pueblos fantasma, porque sí es peligroso. Son lugares peligrosos, muy peligrosos. Sí. Y las ciudades abandonadas, la mayoría tienen tours. O sea, puedes ir a través de tours, ¿no? Entonces, si quieren cosas emocionantes, hay formas de hacerlas, pero sin poner en riesgo su seguridad. Ok, bueno, entonces esto sería todo con nuestro episodio de Pueblos Fantasmas. Sí. Entonces no olviden lo que siempre les decimos: darle like, tocar la campanita, suscribirse y comentar. Sí, es importante sus comentarios, porque eso nos ayuda a saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, si les gusta, si no les gusta. Si no les gusta, como diría Octavio, de todas maneras denle like. Pero ¿qué quieren ver, no? Sí, o sea, a lo mejor nos pueden sugerir temas, y eso sería muy bueno para todos, ¿no? Porque nos gustaría conocer qué piensan. Entonces, bueno, nos vemos el próximo martes en su... No es cierto, nos vemos en Ale Valero presenta su podcast entre Valeros y Yoyos. Pues está bien. Yo sé. Y estuvo Vato. Vato. Ok, pásenla bien, cuídense. Nos vemos. Bye.